Muy buenas noches, miembros de la familia. Abran por favor la palabra de Dios. En Isaías capítulo 64, versículo 5. Isaías 64, 5. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto, Dios Hijo es quien lo ejecuta, Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y nosotros continuamos vivos para estar inhalando y exhalando el punto de vista divino. Pero para que esto venga a ser una realidad, asegurémonos que estamos sin pecado. Gracias Dios Padre por el continuo privilegio que nos das de exponernos al punto de vista divino. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y hemos estado viendo estos versículos de Isaías y nuestro contexto, fíjense lo que nos dice. Isaías 64, 3. Cuando hiciste cosas terribles, le está hablando a Dios, que no esperábamos, y descendiste, los montes se estremecieron ante tu presencia. Isaías 64, 4. Desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti, que obrara a favor del que esperaba en él. Isaías 64, 5. Sales al encuentro del que se regocija en practicar la justicia, la rectitud. ¿De quiénes? De los que se acuerdan de ti en tus caminos. Pero te enojaste porque pecamos. Continuamos en los pecados por mucho tiempo. ¿Y seremos salvos? Y hemos estado viendo toda la información por la cual sí continúan siendo salvos. Al ser liberados de la condenación, por haber respondido al mensaje divino con fe, ellos recibieron, y cada momento que uno nace de nuevo, recibe la imputación de la rectitud divina. Y en esa forma, la justicia de Dios, habiendo sido propiciada, nos brinda una vida de liberación, mientras vivimos en un mundo perdido, gobernado por un perdedor llamado Satanás, y además teniendo una naturaleza de pecado que nos envía señales todo el día, y muchas de ellas vamos a responder. Sin embargo, debemos entender que continuamos vivos como representantes, somos embajadores. Y por eso hemos estado viendo la doctrina del embajador, ¿okay? En donde quiero regresar a algo que ya hemos visto. Ya se han dado cuenta que continuamente repito algunos de los puntos, no porque falte material, sino porque son esenciales. El perfil del embajador, somos embajadores. Un embajador no se designa a sí mismo. Nosotros no nos designamos. Nosotros somos designados, nombrados por Dios mismo, en el instante, en el momento en que creemos en Jesucristo. Y el día de hoy debe haber un número de miembros del género humano que vienen a ser embajadores. Y Dios también nos da el poder y la habilidad para manejar esa función.
todos los recursos disponibles. El trabajador no se mantiene a sí mismo como embajador. El creyente de la edad de la Iglesia, como embajador de Cristo, es mantenido por la gracia logística. La gracia logística para recordar que estamos en un combate. Ahora, las instrucciones del embajador siempre están en forma escrita para que no tenga dudas sobre lo que debe hacer. Tenemos las políticas, los solucionadores de problemas, las instrucciones, los principios, las doctrinas y todos los conceptos que forman las escrituras, y lo tenemos en una forma escrita. Pero para que sea metabolizado. El embajador no pertenece al país al que se le envía, para que recordemos. Nuestra ciudadanía y hogar es en el cielo. También podemos ser ciudadanos de una nación, cliente para Dios, pero somos ciudadanos del cielo. El embajador no vive en el país extranjero, en un país extranjero, para su propio interés personal. Nosotros vivimos aquí en la tierra, solo para vivir al interés de nuestro Señor. Por lo tanto, subordinamos todo interés terrenal a la función de nuestra embajada. Y esto requiere, obviamente, la plenitud del Espíritu. De otra forma, si andamos en la plenitud de las condiciones de la caída, pues vamos a andar miserables. Somos embajadores. Y nuestra función de embajador viene a ser una realidad cuando estamos en la plenitud del Espíritu. La función de nuestra embajada, que incluye el logro y la función de las habilidades espirituales, el estar llenos del Espíritu, el conocer la palabra de Dios y la ejecución del plan protocolo de Dios. Nuestras habilidades de producción, que incluye nuestra función de embajador, empieza a funcionar a partir del instante, a partir del momento de la salvación, pero no son efectivas sino hasta que desarrollamos las habilidades espirituales. Porque se nos olvida para qué estamos vivos. Estamos vivos para estar desarrollando las actividades espirituales y estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. La función del embajador, entonces, del embajador real, tanto en la autoestima espiritual como en el amor personal y el amor impersonal, viene a ser una realidad. En el amor impersonal, toleramos a los demás y no guardamos rencor. Y cuando somos insultados, tratados injustamente o ridiculizados, entonces tenemos tremendos dispositivos de resolución de problemas. Y entre más punto de vista divino tengamos metabolizado, vamos a tener la oportunidad de utilizar esos dispositivos, pero obviamente para poder utilizarlos tenemos que estar en la plenitud del Espíritu. De ahí la importancia del mandato. Por eso es un mandato presente, activo, imperativo. Sean llenos del Espíritu. Y ahí vamos a tener la oportunidad de permanecer en su palabra,
como estudiantes. Ahora, cuando un embajador es llamado, su retirada equivale a una declaración de guerra. Esto es análogo al arrebatamiento de la eclesía. Cuando todos los embajadores son llamados, es que viene el arrebatamiento. Y con eso es que viene a realizarse ese llamado de los embajadores. Porque, repitiendo ese punto, cuando un embajador es llamado, su retirada equivale a una declaración de guerra. Esto es análogo al arrebatamiento de la iglesia. La tribulación es análoga al periodo de guerra. Ahora, la función de embajador es especializada e intensificada en el don del comunicador, del pastor maestro. Todos los dones de comunicación, evangelistas, apóstoles, pastores maestros, vienen a ser funciones críticas y especializadas de la función de embajador, porque ellos comunican la verdad espiritual. Esa es la razón por la cual Pablo dijo en Efesios 6:20, que dice, por lo cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello, o sea, a través de la proclamación de la doctrina Mysterium, se comunique con valentía, se comunique como debo de hablar. Hay una necesidad especial para aquellos que comunican la doctrina bíblica, que lo hagan con confianza. Esa confianza no puede existir a menos que ellos estén ocupados con la persona de Cristo y tengan autoestima espiritual. La autoestima espiritual es el estar autoestimándose por lo que son para Dios, no para sí mismos o para otros. La autoestima espiritual es una función de la embajada y del sacerdocio. Y todos encaramos todo tipo de adversidades y prosperidades. Y todas estas no son más que puras oportunidades para utilizar nuestra voluntad positiva como embajadores con esa autoestima espiritual. Ahora, la función de embajador relacionada al evangelismo está presentada claramente en 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20 nos dice, por lo tanto, nosotros somos embajadores de Cristo. Y como si Dios nos estuviera exhortando por medio nuestro, nosotros los invitamos en el nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. Y cuando estamos presentando el Evangelio, las buenas noticias es precisamente para estar aceptando la obra de reconciliación en la cruz como efectiva. Esta es la función de cada creyente que testifica, y es la función especial del creyente con el don de evangelismo. Es una función especial. Nosotros debemos testificar a través de la comunicación verbal del Evangelio de la palabra de Dios. Nosotros no debemos estar dando testimonio solamente a través de nuestro estilo de vida.
Eso es cobardía. Lo importante es la comunicación de que Dios amó al mundo tanto, que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si alguien lo escucha en el autobús o en el hospital o en cualquier lugar, escucha eso y ha estado buscando a Dios, en ese momento responde y es el momento más importante de su vida, en donde recibe un don espiritual. El amor-virtud es el más grande de los solucionadores de problemas. Cuando tu momentum, cuando tu impacto te lleva al amor personal por Dios, tú ya tienes autoestima espiritual. La autoestima espiritual es estar viviendo en la plenitud del espíritu con la dinámica de estar inhalando y exhalando el punto de vista divino, aunque en el proceso vamos a salir de comunión, pero ya sabemos el número que tenemos que marcar, el 119. Si citamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y purificarnos de todo mal hacer. Y en esa forma regresamos al combate. Mientras el amor personal por Dios es la función del sacerdocio real, la autoestima espiritual y el amor impersonal por el género humano, con la función de la embajada, son las expresiones que deben de ser en nuestra vida espiritual. Cualquier cosa que el creyente hace en la vida viene a ser parte de su modo de operación como embajador real. Cada creyente, por lo tanto, hace un púlpito de sus circunstancias en cada área de la vida. Y tu función de embajador, de embajadora, es hecha básicamente de dos factores: cómo vives y qué dices como resultado de lo que piensas. En privado tú funcionas bajo tu sacerdocio. En público tú funcionas bajo tu función de embajador, de embajadora. El embajador real está relacionado con el conflicto angélico. Estamos en medio del conflicto angélico. No olvidemos el evento cuando los ángeles caídos apelaron a la sentencia. Un nuevo ser fue creado, el ser humano, para demostrar que lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta, y así como lo ejecutó para los ángeles, ha sido ejecutado para los miembros del género humano y continúa siendo ejecutado cada 24 horas. Entonces, el creyente de la edad de la iglesia es un embajador a las criaturas humanas solamente. ¿Sí? No. A las criaturas humanas y también a los ángeles. Ángeles observaron a nuestro Señor. Primero de Tito 3:16. Y por conocimiento común, grande es el misterio de la espiritualidad, de la vida espiritual. En referencia a Jesucristo, vino a ser visible por medio de la carne. Este mismo fue vindicado por medio del Espíritu. Fue observado por ángeles. Él fue proclamado entre los gentiles. Él vino a ser el objeto de fe en el mundo. Y él fue llevado arriba a un lugar de gloria.
Cada uno de nosotros somos embajadores. Tú eres un embajador, una embajadora real, siendo observado en este momento. Estamos siendo observados. Los ángeles nos están observando y se regocijan en la conversión de una persona, presentada en Lucas 15, 7 a 10. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Estamos siendo observados por los ángeles, recuerden eso. Lucas 15, 8. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata, que es su salario de 10 días, y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Lucas 15:9. Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alégrense conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. Es una ilustración perfecta. Cuando algún perdido viene a ser objeto de las buenas noticias y nace de nuevo, y los ángeles se regocijan. Porque ese es el concepto del arrepentimiento, el metanoeo, el cambio de forma de pensar. Lucas 15:10. De la misma manera les digo, hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios sobre un pecador que cambia su modo de pensar en cuanto a Cristo como Salvador. Ángeles caídos están organizados para resistir y oponer tu función de embajador, embajadora, y tu crecimiento en gracia. Job 1:6. Job 1:6. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás, el adversario, vino también entre ellos. Job 2:1. Y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, entonces vino Satanás, el adversario, entre ellos, para presentarse delante del Señor. Job 2:2. Y el Señor preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor: de recorrer la tierra y andar por ella. Job 2:3. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él todavía conserva su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y ahí fue donde le vino la adversidad. Efesios 6:12. Porque nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra generales, gobernantes hostiles, contra autoridades que son oficiales del cuerpo demoníaco, y contra cosmocratos, que son ángeles caídos, demonios gobernantes de las tinieblas, contra fuerzas espirituales, demonios de rango
de maldad, que es el punto de vista cósmico. En los lugares celestiales, que es la atmósfera alrededor de la Tierra. El hecho que ángeles te observan como un embajador, una embajadora, se encuentra en 1 Corintios 4:9, porque he concluido que Dios ha exhibido, como en el Coliseo, a nosotros, los apóstoles, los últimos gladiadores en la arena, sin esperanza de sobrevivir, como condenados a muerte, hemos venido a hacer algo que no éramos, o sea, el crecimiento espiritual. Y cada 24 horas, aquellos nacidos de nuevo tienen la oportunidad de venir a hacer algo que no eran las 24 horas anteriores. Y estamos siendo observados como algo extraordinario, algo espectacular. Espectacular para el mundo, o sea, para el sistema cósmico. Espectacular para los ángeles, en medio del conflicto angélico que está palpitando en este momento. Espectacular para los hombres, que son espectadores, los no creyentes, espectadores, y también para los creyentes carnales, que se pasan la vida observando a los miembros de la familia real que estén trascendiendo las circunstancias y inhalando y exhalando el punto de vista divino. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por la Iglesia. Y Iglesia es el cuerpo de Cristo. Dado a conocer por el cuerpo de Cristo. ¿A quiénes? A los demonios. A las autoridades en los lugares celestiales a través de la reunión de la familia real, de la Iglesia. 1 Timoteo 5:21. Y yo solamente requiero de ti, en la presencia de Dios y de Cristo, Jesús, y de sus ángeles elegidos, que guardes estas doctrinas sin prejuicio, sin hacer nada con parcialidad. Y cada 24 horas tenemos esa oportunidad. 1 de Pedro 1:12. A ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para ustedes, administraban las cosas que ahora han sido anunciadas por los que les han predicado las buenas noticias por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas que hasta los ángeles se inclinan a mirar con intensidad. Y en este momento hay ángeles que están inclinados, mirando con intensidad, como un grupo de miembros de la familia real, reunidos en diferentes partes, pueden estar escuchando y halagándose con toda esa información. Ahora, el concepto del creyente embajador. Mientras el sacerdocio del creyente enfatiza la función diaria del AGP, que ya sabemos lo que es el aparato de la gracia para la percepción, y el avance a la madurez espiritual, la función de embajador
que tiene el creyente enfatiza la producción del modo de vida cristiano. Enfatiza esa función. Cada uno tiene diferente fuente. En la medida que aprendes a distinguir entre el sacerdocio y la embajada, tú aprenderás a distinguir entre la función de cada uno, porque somos sacerdotes y somos embajadores. Y como sacerdotes nos representamos a nosotros mismos ante Dios. Como embajadores nos representamos a nosotros mismos ante los ángeles y ante los miembros del género humano. Entonces, teniendo esta información, es que podemos estar funcionando en la dinámica del embajador. Y este servicio de embajador, entonces, puede muy bien ser una función de nuestro don espiritual o la obediencia al mandato de la función de servicio como es enseñada en la palabra de Dios. Ahora, siendo que máxima producción envuelve madurez espiritual, es obvio que el alcanzar la madurez espiritual resulta en máxima efectividad en el área de nuestra embajada real. La llenura del Espíritu Santo es una absoluta necesidad en la función de embajador. De otra forma vamos a estar funcionando en las palpitaciones de nuestra naturaleza de la caída, buscando la aprobación personal, buscando la aprobación de Dios, buscando la aprobación de miembros del género humano. Tenemos que estar parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Y nuestro Salvador se presentó diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nos permite continuar viviendo para estar funcionando en la máxima e increíble dinámica de nuestra embajada. Cualquier servicio cristiano u obra, aparte de la llenura del Espíritu, es puro bien humano, obras buenas, hechas en energía de la carne. El enemigo del modo de operación de la embajada real es el estar funcionando fuera de comunión. Cualquier cosa que el nacido de nuevo hace en la vida viene a ser una parte de su función de embajador. Porque en efecto el creyente hace un púlpito de sus circunstancias. Cualquier circunstancia que tengamos es el púlpito para comunicar el punto de vista divino. Y por eso es que el Señor utiliza embajadores en diferentes lugares, en diferentes funciones, en los negocios, en diferentes profesiones, en los hogares, en la vida académica y en las iglesias locales, aquellos lugares donde reúnan los miembros de la familia real y se pueden reunir como están reunidos ahorita, ¿no?, a través de los sistemas inventados. Existe entonces la oportunidad de estar exhalando como embajadores. En el Imperio Romano, muchos creyentes ejercitaron su función de embajadores como esclavos. Eran esclavos, pero como creyentes
funcionando con los recursos divinos, eran también embajadores. Ellos no debían tratar de romper la situación, cualquiera que tuvieran. En aplicación a esto, tú no tratas de arreglar la sociedad. Tú sirves al Señor en cualquier condición que tengas, como embajador, como embajadora. Por lo tanto, creyentes como embajadores son representantes personales de su majestad Jesucristo. Cada creyente es el plan de Dios y vive su vida bajo el principio de servicio de tiempo completo, lo cual es información extraordinaria para trascender cualquier circunstancia y continuamente estar teniendo vida social con Dios, que es la oración, el pros euchomai. Ahora, la vocación de cada creyente es el representar a Cristo como un embajador. Esa es nuestra vocación como embajadores reales. La vocación de cada creyente es el ganarse la vida como Filemón y como Pablo. Pablo era tan embajador en prisión como lo era un misionero viajero. Una vez que nacemos de nuevo, estamos aquí para funcionar en nuestra embajada y gozarla, y gozar cualquier circunstancia, y recordando siempre que somos lo que pensamos, no lo que sentimos, sino lo que pensamos. Y por eso es tan importante, si permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis macetés, mis estudiantes, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres de miedo y libres de culpa, aunque si en algún momento tenemos miedo y culpa, ya sabemos el número de emergencia. Entonces, Isaías 33:6, Él, referencia a Jesucristo, Él será la estabilidad de tus tiempos, una riqueza de salvación, una riqueza de sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro, y ese temor es el respeto. ¿Okay? Es el respeto. La adoración del Señor es tu tesoro, y entre más crecemos espiritualmente, más vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es nuestro máximo tesoro. Nos pueden quitar todo y podemos reírnos enfrente de ellos y decir gracias, un verdadero gracias. Pero eso obviamente requiere la plenitud del Espíritu y crecimiento espiritual. Por eso es crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y en esa forma vamos a poder permanecer en la palabra y saborear la libertad. Isaías 33:6, Él será la estabilidad de tus tiempos, una riqueza de liberación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Isaías 33:7, he aquí los hombres valientes, ¿no? Referencia al ejército de Israel. He aquí los hombres valientes lloran en las calles. Los embajadores de paz, los que buscaban la paz a través de pláticas, lloran también amargamente. En este pasaje, los embajadores de Israel habían hecho un trato con los asirios
y asumieron que estaban a salvo. Cuando los asirios se prepararon para atacar, los embajadores de paz que criticaron la defensa militar lloraron amargamente. Lloraron amargamente. Bueno, toda esta información tiene que ver con el programa divino. Y el programa divino está determinado por la plenitud del Espíritu. Permítanme. Y la plenitud del Espíritu tiene que ver con estar funcionando como lo que somos para Dios, avanzando. Aquí está el continuo avance, un avance a la cima. Cada 24 horas debimos haber avanzado un poquito más y un poquito más. Y ese avance a la cima es el producto de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios a través de los solucionadores. Cita tu pecado, se llena del Espíritu, descansa en lo metabolizado, oriéntate a la gracia y eso nos lleva a amar a Dios sobre todas las cosas. Y al estar amando a Dios sobre todas las cosas, vamos a estar llegando a la cima. Y queremos dejarnos carrocerías habiendo llegado a la cima. Y queremos vivir en este mundo perdido, gobernado por un perdedor sentenciado llamado Satanás, con máxima doctrina residente en nuestras almas. Ahora, si no estamos avanzando, vamos a estar retrocediendo. Y ese retroceso es las continuas expresiones de las condiciones de la caída, en donde vamos a estar reaccionando, en donde nos vamos a estar proyectando nuestra miseria, la continua reacción y la búsqueda desesperada por la felicidad. Nosotros no debemos de buscar nada, debemos estar apropiándonos de más y más y más. Y si no lo estamos haciendo, vamos a entrar en un proceso de oscuridad. Y en ese proceso de oscuridad vamos a tener el apagón del alma. El apagón del alma es el entrar en máximo reversionismo a consecuencia de nuestro libre albedrío. No olvidemos que nosotros somos el producto de nuestras decisiones. Las decisiones que nosotros tomamos determinan la vida que nosotros vivimos y podemos ser embajadores, pero podemos ser embajadores miserables o podemos ser embajadores felices. Lo cual nos regresa a nuestra sesión. Bueno, entonces, vamos al punto número 5. Punto número 4. Esos embajadores que se refiere a los embajadores que fallaron por no haber entendido la palabra de Dios, que nos informa que toda libertad viene a través de victoria militar, nunca a través de palabras vacías de políticos. Eso es para el cosmos. Sin embargo, para mantener la libertad en el cosmos, debe haber entrenamiento militar universal, el constante desarrollo y mantenimiento de la profesión militar. Debe haber un cuerpo de oficiales con altos estándares, con código de honor y además una alta motivación patriótica. Porque continuamente estamos
encarando invasores. Ahora, el invasor en Isaías 33 había encontrado a la nación de Israel no preparada. Y los embajadores dijeron a los asirios que ellos estaban estableciendo un ritmo de desarme. Las palomas en los embajadores de la nación invasora, ellos estaban dependiendo en tratados de paz, y le llaman las palomas, y habían anunciado el desarme en lugar de la preparación militar. Estamos en un cosmos perdido y una nación requiere preparación militar, requiere fronteras, requiere sistema de policía, requiere sistema de ley. Pero ellos fracasaron en evaluar la historia a la luz de la palabra de Dios. Y cada vez que la historia deja de ser evaluada a la luz de la palabra de Dios, vienen los desastres. Y fallaron en aplicar el punto de vista divino a la historia. ¿Por qué? Pues porque estaban funcionando buscando y buscando y buscando la felicidad. Por lo tanto, los embajadores que lloraban representaban el fracaso del creyente de no pensar el punto de vista divino en la interpretación de la historia. El embajador fiel es el testigo fiel de Cristo, presentado en Proverbios 13, 16 y 17. 13, 16. Todo creyente sabio actúa con conocimiento de doctrina, pero el necio derrama necedad. Aunque sea creyente y embajador, si está funcionando fuera del sistema divino de la plenitud del Espíritu, va a estar funcionando en la necedad, como necio. Proverbios 13, 17. El mensajero perverso cae en la adversidad, o sea, es la ley de la responsabilidad por la voluntad. Pero el embajador fiel trae sanidad y trae prosperidad. Prerequisitos, los prerequisitos para la función del embajador real. A. La persona debe ser salva. La salvación nombra al individuo al estatus de embajador real. Y el día de hoy debió haber habido cientos o miles de nuevos embajadores. No hay nombramiento. No hay nombramiento a tal función de embajador, sino hasta que la persona ha creído en Cristo. En ese punto, tú eres comisionado como un embajador. Por lo tanto, en el punto de la salvación, el creyente viene a ser un miembro de la familia real de Dios y un embajador real a través del bautismo del Espíritu Santo, que es la identificación. La función de embajador, entonces, automáticamente introduce al creyente en el servicio cristiano de tiempo completo, las 24 horas. Romanos 12, 11. No sean perezosos.
en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay dos requisitos para el servicio de embajador. A, él no puede ser embajador él no puede ser negligente en el aplicar la palabra de Dios. Cada instante tenemos la oportunidad de aplicar la palabra de Dios como embajadores. B, él debe ser ferviente y entusiasta en referencia al Espíritu Santo cuando está sirviendo. El embajador real debe estar ocupado completamente en la llenura del Espíritu. Debe estar completo en la llenura del Espíritu Santo. Esto significa alerta en relación con la técnica del rebote, los medios de gracia por el Espíritu Santo. Solamente la palabra de Dios metabolizada puede ser aplicada a la función de embajador y esto requiere la plenitud del Espíritu. Así que el tercer prerequisito es la función diaria del AGP, que es el aparato de la gracia para la percepción, donde la doctrina está almacenada en el espíritu humano y el alma. En resumen, la función de embajador demanda la salvación, la llenura del Espíritu Santo y la residencia de la palabra de Dios, la residencia de doctrina. Así, la intensificación y la santificación experiencial es un prerequisito. Así, la santificación experiencial es un prerequisito. Ahora, en el lado negativo, la función de embajador no puede funcionar cuando el creyente está en el triángulo diabólico del pecado, del bien humano y de la maldad. Ese es el triángulo diabólico. ¿Okay? El pecado, el bien humano y la maldad, que hemos estudiado, pero es posible que lo veamos otra vez en una forma específica. Todo el servicio hecho en el triángulo del diablo, es bien humano, obras buenas hechas en energía de la carne y maldad. Si fallamos en el aplicar la palabra de Dios, nosotros estamos funcionando en el triángulo del diablo. Y cada vez que estemos fuera de comunión, vamos a estar funcionando en el triángulo del diablo. Ahora, el fin de la doctrina de la función del embajador, recordemos que somos ciudadanos del cielo, con el privilegio y la libertad para funcionar honrando a nuestro Salvador y Salvador de todos los miembros del género humano, por lo cual nos da el privilegio de comunicarles con entusiasmo. No puede haber privilegio más grande en la embajada que comunicar las buenas noticias. Como embajadores debemos funcionar en la plenitud del Espíritu, funcionando como lo que somos para Dios, no para nosotros ni para otros. Porque nosotros
no vamos a estar capitalizando en nuestra vida si funcionamos como lo que somos para nosotros. Y esto solamente es posible funcionando con recursos divinos, la plenitud del Espíritu y la palabra de Dios, con recursos divinos. Por eso es que nos dice claramente las Escrituras en Efesios 3:16 a 21. 3:16 a 21, y acabo de ver que el reloj acaba de marcar, pero en la próxima sesión tendremos la oportunidad de continuar observando esta información. Gracias, Dios Padre, por el increíble, maravilloso privilegio que tenemos de exponernos a toda esta verdad para funcionar como lo que somos, no para nosotros ni para otros, sino como lo que somos para Dios. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.